Buenos días chicos, hoy vamos a hablar sobre crítica literaria y específicamente sobre el texto Un artista en el trapecio. Hoy tenemos como objetivo formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, generando una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. ¿Ya? Nosotros ya habíamos conversado sobre el tema de la crítica literaria, sin embargo me interesa recordar algunos aspectos importantes sobre el origen. Sí, si bien la palabra se compone por dos palabras, ¿cierto? O este concepto, el primero, la palabra crítica, indica decisión, indica agente de cierto evaluativo, y naturalmente literario tiene que ver con algo relativo a lo escrito, ¿cierto? A la lectura. La idea de la crítica en realidad tiene muchísimos usos, pero lo importante en cuanto a la literatura es considerar, ¿cierto?, este arte como una expresión verbal y poder evaluarlo como tal, es decir, poder criticar si esto me gusta, si no me gusta y por qué, ¿cierto? Este concepto de crítica literaria suele utilizarse en los artículos periodísticos, ¿sí? Sin embargo, muy últimamente se ha estado masificando muchísimo el tema de la crítica literaria, y no solamente en los periódicos, sino más bien en las redes sociales, que en el fondo tienen mayor capacidad de llegar a mucho más público, ¿sí? Entonces, esta crítica lo que busca es realizar, como les decía yo, una evaluación del texto, y naturalmente el resultado de esto supone una valoración positiva o negativa de la obra que se lee, ¿cierto? Es importante, por supuesto, resaltar la última parte del texto que pueden ver ahí, en donde dice que es fundamental afirmar, ¿cierto?, mi opinión. No se puede sostener, ¿cierto?, que un libro es bueno porque sí o porque no, sino debe ser criticado con fundamento o con motivos que yo pueda identificar en el texto mismo, ¿sí? Entonces es importante a la hora de llevar a cabo una crítica literaria, se hace súper necesario seguir esta serie de pasos, que naturalmente es leer el texto y comprenderlo, ¿cierto? En el caso de que se tenga prejuicios con la obra, hay que reconocerlos naturalmente de forma inmediata para poder sacarlos. La idea es tratar de ser lo más objetivo posible. Si bien es una opinión, yo no, por ejemplo, si me cae mal el autor, yo no lo puedo criticar mal solamente por eso. Entonces hay que tratar de dejar los prejuicios súper afuera. Jamás ser deshonesto con la opinión, ¿cierto? Es necesario también establecer si la historia que cuenta es interesante, si es original, ¿cierto? Si consigue también utilizar ese lenguaje que engancha o llama la atención del lector. Además hay que analizar los personajes, ¿cierto? Qué tan atractivos son, qué tan convincente es la relación que hay entre ellos, cuáles son los valores o la cosmovisión que ellos transmiten, y naturalmente lo más importante para mí es el conflicto, el nudo de la historia, y por supuesto cómo se trabaja el desenlace, si de una forma original o es muy obvio lo que va a suceder. Para este día entonces, la actividad es leer atentamente el texto que se llama Un artista del trapecio de Frank Kafka, y luego de haberlo comprendido, yo siempre les recomiendo más de una lectura, realizar una crítica literaria de máxima una plana, la cual obviamente debe sustentarse en citas o ejemplos, es decir, ustedes tienen que sacar del mismo texto razones para poder justificar su crítica, si les gustó bien, y obviamente ir viendo por qué. Es decir, me gustó porque como se menciona en el texto, y ustedes obviamente van citando o sacando ejemplos del mismo texto. Como yo siempre les digo, el texto está a su disposición, así que ustedes deben utilizarlo para eso. Ya, así que eso, como siempre me lo pueden enviar al mail, a webclass, y cualquier duda o consulta, chiquillos, aquí estamos a su disposición. Cariños.